Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y hoy te traigo un proyecto que te va a encantar. Estaremos realizando estos individuales redondos o bajo platos. Este proyecto, la mayor parte fue realizado con Overlock. Sin embargo, si no tienes una máquina Overlock, estaré dejando aquí arriba en pantalla y en la descripción del video un enlace a un video que se llama Ruedo a 2 tiempos y podrías hacer esta terminación que va muy bien con este tipo de proyectos. Para este proyecto estaremos utilizando la tela de su preferencia. Puede ser una tela de tapicería suave que no deshilache mucho o puede ser una tela de algodón. También vamos a utilizar como molde un plato grande. Este que tengo aquí mide de diámetro 13 pulgadas o su equivalente en centímetros, que serían 33 centímetros. Un lápiz para marcar y nuestras tijeras. Como estaré realizando dos diseños como vieron al inicio, para el segundo modelo estaré utilizando esta puntilla, este encaje todo alrededor. De este encaje compré 1,5 yardas y la tela es media yarda, lo cual me dio para 2 individuales y sobró bastante tela. O sea que eso depende del ancho de la tela, la cantidad que ustedes estarán ocupando. Comenzaré por colocar mi tela doble. De esta manera estaré marcando todo alrededor del plato y lo que quiero es cortar 2 piezas a la vez para ambos individuales. Si están cortando varias piezas a la vez, como es mi caso, es bueno colocar un par de alfileres para que la tela se mantenga unida. Aquí voy a medir todo alrededor de mi plato porque para la franja que voy a cortar ahora necesitaré el doble de esa medida o más. Y lo que voy a hacer es colocar orillo con orillo, voy a acomodar muy bien mi tela y voy a doblar en 4. Y de esta manera voy a estar marcando una franja a todo lo ancho de la tela. Esta tela es aproximadamente de 120 pulgadas de ancho. El punto es que voy a marcar una franja que va a medir de altura 2 pulgadas y de ancho todo el ancho de la tela. Es posible que si están usando una tela de 60 pulgadas de ancho, ustedes necesiten cortar 2 franjas para un solo individual. Y aquí lo que estoy haciendo es escuadrando donde tengo la tela doblada. Ahí pongo a que mi regla coincida y voy a trazar mi primera línea. De esta manera la línea quedará súper derecha. Y esta regla que estoy utilizando mide 2 pulgadas. Entonces esta misma será mi altura, así que solamente me resta marcar en la parte de abajo de la regla. Y colocamos unos cuantos alfileres antes de cortar. Yo voy a estar cortando con tijeras, pero ustedes pueden cortar con una cuchilla rotatoria. Si la tienen, sería una mejor opción. Aquí ya tengo mi franja de tela cortada y voy a estar recortando el orillo, la terminación que viene de fábrica. Esta franja mide 2 pulgadas de altura y todo el ancho de la tela. Y vamos a comenzar con nuestra máquina Overlock. En el caso de mi máquina Overlock es una Brother. Estaré utilizando 3 hilos y solo la aguja del lado derecho. Colocaremos la tensión de la aguja derecha en el número 4. El siguiente hilo también lo colocaremos en el número 4 y el hilo del gancho inferior en el número 5. El diferencial en el 1.0. Largo de la puntada en el número 3, ancho de la puntada en el número 5 y tenemos la cuchilla activa. Para ver más detalles de configuración te recomiendo ver mis otros videos de Overlock. También tengo colocada la uñeta de puntada, que es lo que me permite tener un tejido más ancho. Voy a estar pasando todo alrededor de mis paños que corté circulares y colocaré el derecho hacia arriba. Vamos a estar pasando nuestra Overlock justo al borde. La cuchilla está funcionando, pero es solamente para cortar esos pequeños flequitos. Así va quedando nuestra puntada. En breve les mostraré cuando dejamos la cuchilla desactivada. Van a ver que la terminación no queda igual de bonita. Y en este lado hice esta pequeña parte con la cuchilla desactivada para que ustedes vieran la diferencia. Siempre es importante ir ganando confianza con la cuchilla e irse adaptando.
Ahora voy a hacer terminación en la franja que corté todo alrededor y también estaré colocando el derecho hacia arriba. Les mostraré en breve cómo hacemos cuando llegamos a una esquina. Vamos a llegar a la esquina y vamos a hacer unas cuantas puntadas fuera que salgan del tejido de la tela. Y lo que voy a hacer es que levanto un poco el prensatelas y coloco mi tela nueva vez sin tener que cortar el hilo. Entonces aquí ya coso este lado. También otra cosa que hacemos es cortar el hilo con la misma cuchilla de la máquina. El siguiente paso será planchar muy bien cada una de nuestras piezas y yo uso esta maderita que están viendo como auxiliar. Me gusta pasarla luego de haber pasado la plancha porque esto hace que el planchado quede más nítido. Esta es una maderita que se usa en albañilería. Ahora vamos a colocar nuestra franja todo alrededor y estaré colocando ambos derechos, tanto la pieza circular como la franja hacia arriba. Y vamos a estar doblando de esta manera, haciendo unos pequeños tachones que pueden quedar así abiertos, no tienen que estar totalmente cerrados. Y vamos a fijar con ayuda de alfileres justo al centro de la franja y al borde de la pieza circular de esta manera. Y lo que vamos a hacer es ir haciendo todo alrededor de nuestro paño, este movimiento, haciendo esos pequeños tachones. Acá yo lo estaba haciendo al ojo, pero si no sienten seguridad de esa manera pueden irlo midiendo con su cinta métrica. Y es importante prestar atención al movimiento que estoy haciendo para crear los tachones, porque si cambian la dirección pues ya no le quedaría todo parejo. Aquí pueden ver que cada tachón mide aproximadamente 1,5 pulgadas y el espacio entre los tachones mide media pulgada. Y así seguiremos todo alrededor. Algo que debemos tomar en cuenta es que al inicio debemos dejar 3/4 de pulgada o un poco más para el momento de hacer la terminación. Aquí ya estoy llegando al final, he colocado alfileres todo alrededor y como pueden ver, no tienen que estar exactamente igual, pero sí que debe verse todo proporcionado. Aquí voy a colocar mi último tachón y lo que quiero es que la parte del tachón que va a doblar cubra la parte inicial donde comencé a hacer los tachones. Entonces, en ese momento es posible que ustedes tengan que mover el primer tachón un poco, acomodarlo. El punto es que la unión de esta franja quede oculta debajo del tachón. Aquí lo que hago es marcar la cantidad que estaría doblando del tachón y voy a cortar y voy a unir ambas puntas de la franja con ayuda de mi overlock. Aquí corté con mucho cuidado tomando en cuenta que ese tachón va a doblar y ahora voy a pegar los extremos del lado revés de la tela. Lo voy a coser, como les mencioné hace un momento, con la overlock. Una costura sencilla con la misma que le pasé en todo el borde. Aquí ya tengo cerrada mi franja con esa costura que le hice en la overlock. Y lo que voy a hacer ahora es volver a colocar el tachón según lo estuve diseñando. Mientras el individual tiene todos los alfileres alrededor, la tela se nota un poco arrugada, pero al final no va a quedar así. Ahora, mi sugerencia es, las que no tienen mucha experiencia en la costura y aún la tengan, mi sugerencia es que hilvanen. De esta manera evitaremos errores al momento de coser. Simplemente tomamos nuestra aguja con el hilo en una, o sea que le vamos a hacer el nudito solamente a un lado de la hebra del hilo. Y vamos a coser todo alrededor con puntadas bien grandes. Es simplemente para ir más cómodo a la máquina.
Ya este individual está hilvanado y está listo para llevar a la máquina y yo estaré cosiendo del lado revés todo alrededor de mi pieza circular. Para la segunda opción, lo que estaré haciendo será fijando esta puntilla, este encaje con una puntada de zigzag pequeñito. Ahora vamos a la máquina a terminar ambos individuales. Como les mencioné hace un momento, lo que voy a hacer es que con una puntada recta voy a fijar del lado revés y voy a estar cosiendo alrededor la parte de adentro, o sea, dentro de lo que es la costura de la overlock. Eso me va a servir de guía. Y cuando llegamos al inicio de la costura, lo que hacemos es dar unas cuantas puntadas encima del inicio y quedará de esta manera. Si sucede que uno de sus tachones se pisa de esta manera, lo que hacemos es que cortamos la última puntadita, la que está agarrando, la que está doblando, y simplemente volvemos a llevar a la máquina y cosemos solamente un par de puntadas justo encima de donde ya está la puntada original. De esta manera quedará discreto y no se notará. Esta observación es para chicas y chicos que tienen menos experiencia en la costura para que no entiendan que deben desbaratar el individual completo si les sucede esto. Ahora en este retazo estoy probando la puntada de zigzag que voy a utilizar para fijar la puntilla y aquí lo que hice fue colocar un hilo blanco en la parte de arriba en la aguja y un hilo rosado en la bobina. Para colocar este encaje no necesitamos colocar alfileres. Lo ideal es ir cosiendo despacio para mantener controlada nuestra puntada. Aquí llegué al inicio del encaje. Ustedes, si tienen un encaje un poco más ancho, tienen la opción de coser del lado revés para unir estas dos puntas. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es cruzar un poco sobre el inicio. Voy a cruzar aproximadamente una media pulgada y estaré haciendo la terminación uniendo los extremos de este encaje con la misma puntada de zigzag de la siguiente manera. Aquí me di cuenta que todavía estaba un poco largo el cruce, así que corté un poco más y aquí estoy llegando al final. Lo que hago es dejar mi aguja dentro, girar de esta manera y ahora fijar los extremos del encaje. De esta manera ha quedado y ahora lo que voy a hacer es limpiar la parte de atrás, cualquier excedente del encaje que no se vea bien. Ahora voy a retirar el hilvanado que hice a este individual y vamos a planchar de esta manera. No vamos a pisar los tachones arriba, simplemente estoy planchando la parte del centro. De esta manera me parece que los tachones quedan más bonitos, así un poco levantados. Si te gustó este video, te pido que por favor compartas y me regales un like. De esta manera ayudas a que mis tutoriales lleguen a más personas que posiblemente los estén buscando. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría leerles en los comentarios y nos vemos en un próximo video.